Oiga, párese un momento. ¿Usted tuvo abuelo campesino? Entonces ya sabe lo que es escuchar cosas de niño, que no entendía nada, cosas que daban risa, cosas que parecían locura, cosas que decía el viejo y uno nomás lo miraba raro. Pero ahora que ya es adulto, ahora que ya vivió un poco, resulta que el viejo tenía razón. En todo, absolutamente en todo. Y hoy, don Típico le va a recordar esas cosas. Agárrese, porque esto va a doler de la risa. El abuelo era un personaje único, de esos que ya no se fabrican. Primero que nada, el abuelo olía a campo, siempre, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, recién bañado. Olía a campo, era su olor natural. Y su ropa, ¡ay, su ropa! El abuelo tenía 2 tipos de ropa: la ropa de trabajo y la ropa de iglesia. No había de otra. No había ropa de salir a cenar. No había ropa casual. Trabajo o iglesia. Y la ropa de trabajo nunca se lavaba suficiente. Según el abuelo estaba limpia. Según todos los demás, no tanto. El sombrero del abuelo, ese sombrero era sagrado. No se tocaba. No se movía. No se prestaba. Una vez de niño lo agarré y el viejo me miró de una manera que todavía me acuerdo. Sin decir nada. Solo me miró. Y yo lo dejé donde estaba. El abuelo se levantaba antes que el sol. Antes que los gallos. Antes que todo. Y lo primero que hacía era carraspear. Fuerte. Muy fuerte. Como si necesitara avisarle al mundo que ya estaba despierto. Y todo el mundo se despertaba también. Queriendo o no. El abuelo no tomaba café. El abuelo tomaba pociones. Cosas que hervía en la estufa. Cosas que olían raro. Hierbas que nadie conocía. Y si le preguntabas qué era, te decía, para el cuerpo. ¿Para qué del cuerpo? Para el cuerpo. Y ya. No había más explicación. El abuelo nunca fue al médico. Jamás. ¿Para qué? Si él era su propio médico. Dolor de cabeza, una hoja en la frente, dolor de panza, té de no sé qué, fiebre, frotada con alcohol. ¿Le funcionaba? Sí, siempre sí. Y eso lo hacía más difícil de convencer. El abuelo no hablaba mucho. Era un hombre de pocas palabras. Pero cuando hablaba, todo el mundo callaba. Porque sabía que lo que iba a decir iba a ser importante. O iba a ser un regaño. Y ninguno quería el regaño. Y ahora, sí, los dichos. Los famosos dichos del abuelo. Esas frases que decía, con toda la seriedad del mundo, y uno de niño nomás, no entendía nada. El primero y el más famoso de todos. El que madruga, Dios lo ayuda. De niño eso sonaba a castigo. ¿Por qué me tengo que levantar temprano? Si Dios me puede ayudar desde la cama. Pero ahora de adulto, entiende uno que el abuelo tenía razón. El que se levanta tarde, llega tarde. El que llega tarde, pierde la oportunidad. Y el que pierde la oportunidad, luego anda culpando a todos menos a él. El siguiente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. De niño uno pensaba, pero yo no soy camarón, abuelo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero ahora entiende uno, sin pedir permiso, sin avisarle, así nomás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa me la decía seguido, seguidísimo. Cada vez que llegaba con amigos nuevos. El abuelo los miraba, los evaluaba en silencio y luego me decía eso. De niño, me daba coraje. Pero el abuelo nunca se equivocó. Ni una sola vez. El que no oye consejos, no llega a viejo. Esa me la decía cuando no le hacía caso, que era seguido, y de niño pensaba, pues yo voy a llegar a viejo igual. Pero ¿cuántas veces uno no oyó y se golpeó la cabeza? Y después recordaba al abuelo y le daba razón. Más vale tarde que nunca. Esa me la decía cuando llegaba tarde.
que también era seguido. Y de niño era la excusa perfecta. Llegué tarde, abuelo. Más vale tarde que nunca. Pero el abuelo siempre agregaba algo. Más vale tarde que nunca. Pero más vale a tiempo que tarde. Y ahí sí me quedaba callado. No hay mal que por bien no venga. Esa era la más confusa de todas. ¿Cómo que el mal trae bien, abuelo? ¿Está bien o está mal? Escójale. Pero ahora de adulto, ¿cuántas veces uno perdió algo? Y resultó que fue lo mejor. ¿Cuántas veces una puerta se cerró y se abrió una mejor? El abuelo lo sabía, siempre lo supo. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Esa la decía cuando había comida. Y de niño uno la usaba para agarrar más. Pero también la decía cuando había trabajo. Y ahí nadie la quería aplicar. Curioso eso. No por mucho madrugar. Amanece más temprano. Esa era la más filosófica del abuelo. Y de niño era la más confusa. Pero lo que decía era simple. No te desesperes. Las cosas llegan a su tiempo. Ni antes ni después. A su tiempo. Y el que aprende eso, vive más tranquilo. Al mal tiempo, buena cara. Esa me la decía cuando llovía. Y había que trabajar igual. Lloviendo. Con frío. Con todo. Y uno ponía cara de funeral. Y el abuelo decía, al mal tiempo, buena cara. Y seguía trabajando. Como si nada. Como si el frío no existiera. Como si la lluvia fuera un lujo. Ese hombre era de otro planeta. O de otro tiempo. O simplemente era campesino de verdad. Pero el abuelo no solo hablaba. El abuelo enseñaba. Con hechos. Con ejemplos. Con su propia vida. Y de niño uno no lo veía así. De niño era un fastidio. Porque las lecciones del abuelo llegaban con trabajo incluido. No era sentarse a escuchar. Era levantarse y hacer. El abuelo me enseñó a sembrar. Un día me llevó al campo y me dijo, agarra esa semilla y la metes aquí en la tierra. Y yo la metí y pregunté, ¿y ya, abuelo? Y me dijo, ¿y ya? Ahora espera. ¿Cuánto tiempo? Los que tiene que ser. ¿Y si no crece? Crece. ¿Y si se muere? Siembras otra. Así de simple era el abuelo. Sin dramas, sin complicaciones. Si se muere, siembras otra. ¡Cuánta sabiduría en 3 palabras! El abuelo me enseñó a levantarme. Y no me refiero a levantarme de la cama. Me refiero a levantarme cuando caía. Una vez me caí del caballo. Me dolió todo. El cuerpo, el orgullo, todo. Y esperaba que el abuelo corriera a ayudarme, que me preguntara si estaba bien, que me consolara. El abuelo me miró desde arriba, callado, y me dijo una sola cosa. Súbete de nuevo. Nada más. Súbete de nuevo. Y de niño me dio coraje. Pero de adulto entendí que esa fue la lección más importante. Caerse no es el problema. Quedarse en el suelo. Ese sí es el problema. El abuelo me enseñó a respetar la comida. En esa casa no se desperdiciaba nada. Nada. Si sobraba algo, era para mañana. Y si no te gustaba lo que había 2 opciones. Comías o comías. No había tercera opción. Y de niño eso parecía injusto. ¿Por qué no puedo pedir otra cosa? Porque esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Porque alguien trabajó para que lo hubiera. Eso decía el abuelo. Y ahora, cuando veo gente tirando comida a la basura, me acuerdo del abuelo. Y entiendo por qué lo decía. El abuelo me enseñó el valor del silencio. El viejo podía estar horas sin hablar, trabajando, pensando, sin necesitar ruido, sin necesitar música, sin necesitar nada. Solo él y su trabajo. Y de niño eso parecía aburrido. ¿Cómo puede uno estar callado tanto tiempo? Pero de adulto, en un mundo donde todos hablan y pocos dicen algo importante, entiendes que el silencio es poder, que el que habla mucho
Generalmente dice poco, y que el que calla y trabaja, ese sí tiene algo que decir, cuando habla. El abuelo me enseñó a dar gracias. Antes de comer, gracias. Al despertar, gracias. Al terminar el trabajo, gracias. Y de niño, parecía rutina, parecía obligación. Pero el abuelo lo hacía de verdad, con el corazón, porque él sí sabía lo que era no tener, lo que era pasar necesidad, lo que era trabajar duro para tener algo en la mesa. Y por eso cada cosa, por pequeña que fuera, merecía un gracias. Eso es algo que se perdió y que hace falta recuperar. Y luego llegó ese día que nadie quiere que llegue, el día que el abuelo ya no estuvo. No hubo gran drama, no hubo gran escándalo. El abuelo se fue como vivió, callado, sin molestar a nadie, sin pedir lástima, como campesino hasta el final. Y uno de joven piensa que ese día va a estar listo, que ya lo sabía, que ya se lo esperaba. Pero no, nadie está listo para eso, nadie. Y lo que más duele no es el primer día. El primer día uno está ocupado. Hay gente, hay cosas que hacer. Lo que más duele es después, cuando se va todo el mundo, cuando se hace el silencio y uno busca al abuelo y no está. Eso es lo que duele. Ese silencio diferente, ese lugar vacío, ese sombrero colgado que ya nadie va a usar. Y lo más cruel de todo es que fue hasta entonces que uno entendió todo lo que el abuelo decía, todo lo que enseñaba, todo lo que intentaba dar, y uno no quería recibir. De niño uno piensa que el abuelo siempre va a estar, que siempre va a poder preguntarle, que siempre va a poder escucharlo. Y un día te das cuenta que ya no, que se acabó el tiempo. Y llegan los momentos difíciles, esos momentos donde uno necesita consejo, donde uno no sabe qué hacer, donde uno quisiera sentarse con el viejo y preguntarle: ¿qué hago, abuelo? ¿Por dónde le entro? ¿Cómo le hago? Y el silencio responde. Pero a veces, en ese silencio, uno escucha algo, una de sus frases, un consejo que dio hace años, algo que dijo una mañana, mientras tomaba su té raro y uno ni le ponía atención. Y ahí está, guardado en algún lugar, esperando el momento exacto para aparecer. Porque eso es lo que dejan los abuelos. No dinero, no propiedades, palabras, palabras que duran toda la vida y que valen más que cualquier otra cosa. Y ahora te digo algo, ese abuelo no se fue del todo. Mientras recuerdes lo que enseñó, sigue vivo, en cada madrugada que te levantas, en cada vez que no te rindes, en cada gracias que das, en cada semilla que siembras. Ahí está el abuelo. Vívelo. Honra lo que te dejó, no con palabras, con hechos, como él te enseñó. Si tienes abuelo todavía, llámalo hoy, escúchalo. Aunque suene a locura, aunque no entiendas todo, ya vas a entender. Suscríbete, activa la campanita y comparte esto con alguien que recuerde a su abuelo. Yo soy Don Típico. Del campo vengo y la verdad traigo. Nos vemos pronto.